Bueno, ahora continuándolo con lo que trata acerca de las detenciones en flagrancia, vamos a comentar un poco acerca de lo que es la diferencia con otras privaciones de libertad en razón a este pues librito relacionado a la detención en flagrancia del gran doctor Tabuada. Vamos a comentar obviamente al respecto, pero para comentar tenemos que primero darle una pequeña lectura. Bueno, no una lectura total, sino para que ustedes puedan entender de qué vamos a comentar, bueno. Entonces vamos a leer un poco y sobre eso vamos a comentar. O vamos a conocer un poco y respecto a eso vamos a comentar. Entonces, vamos a ver primero de qué tratas, a lo que trata respecto a lo que es la detención judicial. Y nos dice que la fórmula prevista en el artículo 224F de nuestra Constitución para la detención por mandamiento escrito y motivado del juez está referida al juez que integra el Poder Judicial y que ejerce funciones jurisdiccionales en un proceso concreto. Claro está, sin perjuicio del reconocimiento constitucional a la existencia de la justicia militar, en cuyo proceso por delito de función militar o policial también puede dictarse medidas cautelares privativas de libertad. Cabe recordar que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. Bueno, eso está en el artículo 138 de la Constitución, pues, ¿no? Reconociéndose como principio derecho de la función jurisdiccional a la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Por tanto, no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente con excepción de la militar y la arbitral, no permitiéndose procesos judiciales por comisión o delegación. En la justicia ordinaria, distinta a la justicia militar o policial, la fórmula constitucional del mandamiento escrito y motivado del juez se presume referida especialmente al juez especializado penal, dada su competencia legal en la imposición de penas por la comisión de delitos con observancia del debido proceso, estando por ello investido de una serie de facultades coercitivas privativas de la libertad previstas a la etapa principal del juicio oral en la que se determinará de forma definitiva la existencia del delito y la responsabilidad del imputado. Así pues, los jueces de otras áreas jurídicas distintas a la especialidad penal también cuentan con habilitación legal excepcional para ordenar la detención en los procesos de su competencia, procesos no penales, pues, ¿no? Bajo la cobertura de este artículo 224F, que yace en nuestra Constitución, y que hace referencia genérica a la existencia del mandamiento escrito y motivado del juez, así nada más. Por ejemplo, el 53.2 del CPC, dentro de las facultades coercitivas en el proceso civil, señala que el juez puede disponer la detención hasta por 24 horas de quien resiste su mandato sin justificación, produciéndose agravio a la parte o a la majestad del servicio de justicia, también llamada detención judicial civil o simplemente detención civil. Esta detención, en rigor, tiene la naturaleza jurídica de sanción procesal para la persona que desobedece un mandato judicial, la cual puede ser aplicable en cualquier proceso en razón de que la primera disposición final del CPC prescribe que sus disposiciones se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales siempre que sean compatibles con su naturaleza. La detención civil, como sanción procesal, también participa mutatis mutandi en las garantías reconocidas a toda persona que ostenta la calidad de detenido, las cuales deberán ser observadas por la autoridad policial encargada de su ejecución, teniendo como referencia, en lo que fuera aplicable y pertinente, aquellos derechos reconocidos en el artículo 71.2 de nuestro CPP, que es el Código Procesal Penal. Bueno, este concepto de detención, definido operativamente como el estado de privación de libertad de una persona a quien se le atribuye la comisión de un delito, el cual independientemente de sus causas y condiciones legales será detenido por breve tiempo y con cargo a poner al detenido a disposición judicial. Permite identificar entre todas las medidas coercitivas de carácter personal que encajan dentro de la definición funcional del término detención únicamente a la detención preliminar judicial y con la conducción compulsiva por contumacia o ausencia, descartando a la medida de prisión preventiva.
dado que, como señala la Corte Suprema, tal medida coercitiva está sometida, en comparación con la detención, a un periodo más lato, que sería 9 meses en procesos comunes, 18 en los complejos y pues 36 en lo que respecta a crimen organizado. Y tiene también requisitos más exigentes, cuyo eje es la probabilidad positiva de la responsabilidad del imputado y la comisión del delito por él, tanto de la intensidad de la imputación necesaria para dictarla, como desde la propia configuración y valoración de los peligros que la justifican, sometida con más rigurosidad formal y material a los principios de necesidad y motivación. La detención preliminar judicial y la conducción compulsiva por contumacia o ausencia con medidas privativas de libertad del imputado provisionalísimas que generan la obligación para la autoridad policial encargada de su ejecución de poner al detenido a disposición inmediata del juez para el respectivo control de legalidad de su ejecución. Vamos al aspecto formal. Una situación distinta tiene lugar con la detención policial en flagrancia, en cuyo caso la obligación del policía de llevar al detenido dentro del plazo estrictamente necesario ante el juez permite una mayor cobertura para controlar las causas y condiciones fijadas por las leyes, que sería el aspecto material, así como de su ejecución con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma, que es el aspecto formal, que tiene lugar en la audiencia única de incoación del proceso especial inmediato por delito flagrante. Bueno, la detención judicial, en cualquiera de sus formas, debe satisfacer el principio de legalidad, sea regulada expresamente en la ley, el principio de jurisdiccionalidad, sea dispuesta por el juez competente, y el principio de proporcionalidad, sea respetuosa de los subprincipios de idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto, los cuales se encuentran regulados como preceptos generales aplicables a las medidas que restringen derechos fundamentales como la libertad personal. De conformidad con el principio de legalidad, para que el ingreso de una persona por orden judicial en un centro de internamiento sea constitucionalmente legítimo, es necesario que se realice en los casos y supuestos previstos en nuestro ordenamiento jurídico. Por otro lado, respecto al principio de jurisdiccionalidad, vale precisar que lo que justifica la excepción al principio constitucional de reserva judicial para privar de libertad en los supuestos de flagrancia es la inmediatez temporal y personal del hecho delictuoso, lo que supone la imposibilidad de obtener una orden judicial previa. No es suficiente con que sea legal, además es necesario que no sea arbitraria, lo cual implica que la ley y su aplicación debe respetar los requisitos siguientes: A, la finalidad compatible con la CADH; B, la idoneidad; C, la necesidad; la proporcionalidad; y cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas, de lo contrario será arbitrario. En cuanto al procedimiento que debe seguirse en la aplicación del test de proporcionalidad, la decisión que afecta un derecho fundamental debe ser sometida en primer lugar a un juicio de idoneidad o adecuación. Vale decir, si la restricción en el derecho resulta pertinente o adecuada para la finalidad que busca tutelar. Luego, superado este primer análisis, el siguiente paso consiste en analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad, que es, como hemos señalado, verificar si existen medios alternativos al adoptado por el legislador. Se trata del análisis de relación medio-medio, vale decir, una comparación entre medios, el medio elegido por quien está interviniendo en la esfera de un derecho fundamental, y él o los hipotéticos medios que hubieran podido optar para alcanzar el mismo fin. Finalmente, por último, siempre que la medida haya superado con éxito los tests o estos pasos previos, y que la medida pues haya superado con éxito estos, debe proseguirse con el análisis de la ponderación entre principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley de la ponderación, según el cual cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro.
Pasemos a lo que es la detención preliminar judicial, que es una medida coercitiva personal y provisionalísima peticionada por el fiscal como titular del ejercicio de la acción penal pública, la cual es presentada al juez de investigación preparatoria durante las diligencias preliminares, que es la fase procesal, quien la resuelve sin trámite alguno y teniendo a la vista únicamente los fundamentos de hecho y derecho, descritos en el requerimiento fiscal conjuntamente con los elementos de convicción que lo sustentan. El protocolo de actuación interinstitucional para la aplicación del Decreto Legislativo 1298, que regula la detención preliminar judicial y la detención judicial en caso de flagrancia, aprobado por Decreto Supremo 9/2017 del JUS, define a la detención preliminar como una medida personal consistente en la privación del derecho a la libertad ambulatoria o libertad de movimientos con fines múltiples y variados para una correcta investigación del delito, siempre que no exista flagrancia delictiva. La detención preliminar procede cuando no se presenta un supuesto de flagrancia delictiva, pero existen razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a 4 años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. El sorprendido en flagrante delito logra evitar su detención y cuando el detenido se fugara de un centro de detención preliminar. La orden de detención deberá ser puesta en conocimiento de la policía a la brevedad posible de manera escrita bajo cargo, quien la ejecuta de inmediato. Que es el artículo 261, que como ya conocemos ha tenido una reciente modificatoria, pues no está en razón a su reciente modificatoria en respecto a su primer literal. El requerimiento fiscal de detención preliminar declarado fundado mediante resolución auto, escrita y motivada del juez de investigación preparatoria, de acuerdo a lo que señala el artículo 262 del CPP, genera la expedición de la respectiva orden de detención, también llamada orden de ubicación y captura o requisitoria. Con los datos de identidad personal del requerido, nombres y apellidos completos, edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento, con una vigencia de 6 meses, que puede ser renovada, salvo para los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, los delitos de competencia del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de Violencia contra las Mujeres integrantes del grupo familiar, señalados en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1368, y los delitos contra la dignidad humana, en que no caduca hasta la efectiva detención de los requisitoriados. La requisitoria, es decir, aquella decisión judicial en virtud de la cual se ordena la ubicación, aprehensión y conducción de grado o fuerza de una persona, tiene como presupuesto una orden dictada en el marco de un proceso judicial que incide en algún grado en la libertad personal de un individuo y que no ha encontrado posibilidad de ejecución dada su condición de contumaz. La policía, sin perjuicio de informar al detenido del delito que se le atribuye y de la autoridad que ha ordenado su detención, comunicará la medida al Ministerio Público y pondrá al detenido inmediatamente a disposición del juez de la investigación preparatoria, quien inmediatamente examinará al imputado con la asistencia de su defensor o el oficio, a fin de verificar su identidad y garantizar el cumplimiento de sus derechos fundamentales. Acto seguido lo pondrá a disposición del fiscal y lo ingresará en el centro de detención policial o transitorio que corresponda, ¿no? El artículo 264, antes de la modificación, prescribía que la detención preliminar dura 72 horas, pero si se presentan circunstancias de especial complejidad en la investigación, puede durar un plazo máximo de 7 días. De otro lado, en los delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención preliminar o la detención judicial por flagrancia pueden durar un plazo máximo de 10 días, en tanto que la detención preliminar puede durar hasta un plazo no mayor de 15 días naturales en los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. La regulación legal del plazo de la detención preliminar tenía coherencia con la redacción primigenia del artículo 2.24f de la Constitución, en cuanto regulaba que el plazo de la detención preventiva, entiéndase detención policial en flagrancia, tenía una duración de 15 días naturales únicamente para los casos de delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. No obstante,
la Ley 30558 del 2017 modificó el artículo 2.24f de nuestra Constitución, incorporando a los delitos cometidos por organizaciones criminales dentro del referido plazo, ocasionando una incongruencia con el plazo máximo de la detención preliminar judicial de 10 días previsto en la ley procesal, lo cual ha sido recientemente corregido por el legislador con la modificación dispuesta por el decreto legislativo 1605 del 21 de diciembre de 2023, que ha reconocido el plazo de la detención preliminar hasta 15 días para los delitos cometidos por organizaciones criminales, de la misma manera que para los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. Respecto a la detención por contumacia o ausencia, el juez, a requerimiento del fiscal o de las demás partes previa constatación, declarará contumaz al imputado cuando del actuado parezca evidente que, a pesar de tener conocimiento de que es requerido, no se presenta voluntariamente a las actuaciones procesales, fugue del establecimiento o lugar donde está detenido preso, no obedezca, pese a tener conocimiento de su omisión, una orden de detención o prisión, o sea ausente sin autorización fiscal o del juez del lugar de su residencia o del asignado para residir. De otro lado, el juez, a requerimiento del fiscal o de las demás partes, previa constatación, declarará ausente al imputado cuando se ignora su paradero y no aparezca de autos evidencia que estuviera conociendo el proceso. La conducción compulsiva del imputado como consecuencia de la contumacia o ausencia tiene como objetivo la realización de las diligencias que requieran su intervención, como por ejemplo la instalación del juicio oral que obligatoriamente requiere la presencia del imputado. La información contenida en la base de datos de un registro de requisitorias, entiéndase orden de detención, es pública y por consiguiente ingresa dentro del alcance del ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, reconocido en el artículo 2.6 de la Constitución. La policía, antes de ejecutar una orden de requisitoria, debe identificar plenamente al requerido y, de no ser así, deberá solicitar la aclaración respectiva al órgano jurisdiccional requiriente. De ninguna forma podrá capturar primero al presunto requerido para luego solicitar la aclaración pertinente. Como ya se dijo, la policía tendrá que abstenerse de ejecutar la orden de detención si no tiene todos los datos o al menos los de obligatorio cumplimiento, conforme a la ley y bajo responsabilidad. De otro lado, la policía, al ejecutar la resolución que ordena la detención del imputado, sea a través de la detención preliminar judicial o de la resolución de conducción compulsiva por contumacia o ausencia, debe hacer saber y cumplir los derechos reconocidos a favor del imputado descritos en el artículo 71.2 del Código Procesal Penal. Pasemos ahora al arresto ciudadano. La libertad es un derecho fundamental que solo puede ser afectada por mandato judicial escrito y motivado del juez, o flagrante delito como lo dispone el 224F de la Constitución. En el último supuesto del artículo 259 del Código Procesal Penal, este faculta a la policía a detener sin mandato judicial a quien sorprenda en flagrante delito. Asimismo, el artículo 260 del CPP ha reconocido el arresto ciudadano, señalando que, en los casos previstos en el artículo anterior, toda persona podrá proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva. En este caso, debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyen el cuerpo del delito a la policía más cercana. Se entiende por entrega inmediata al tiempo que demanda el dirigirse a la dependencia policial más cercana o al policía que se halle por inmediaciones del lugar. En ningún caso el arresto autoriza a encerrar o mantener privada de su libertad en algún lugar público o privado hasta su entrega a la autoridad policial. La policía redactará un acta donde se haga constar la entrega y las demás circunstancias de la intervención. El arresto ciudadano está regulado únicamente en la ley, pues a tenor del artículo 224F de la Constitución, solo hay dos clases de detención según la autoridad que la ordena o ejecuta. La detención ordenada por el juez a través de una resolución motivada es denominada detención judicial, y la detención ejecutada por la autoridad policial sin orden judicial es una situación de flagrancia delictiva, es denominada detención preventiva o detención policial.
En ese mismo sentido, el Tribunal Constitucional señala que la Constitución ha previsto, en el artículo 224F, los supuestos en los cuales puede reputarse una restricción de la libertad legítima o constitucional. La posibilidad de detención ha sido reservada a los órganos jurisdiccionales con motivo de un proceso judicial o a la policía en cumplimiento de los roles prescritos en el 166 de la Constitución, a saber, prevenir, investigar y combatir la delincuencia. No obstante, lo expuesto conforme al principio de reserva de ley reconocido en el artículo 7.2 de la CADH y el 9.1 de la PIDCP, así como en los órdenes A y B del artículo 224b de la Constitución, el legislador puede regular otros supuestos de privación de la libertad física siempre que, en observancia del principio de taxatividad, señale tan concretamente como sea posible y de antemano las causas y condiciones de las medidas de coerción procesal distintas a la detención judicial y policial, como precisamente ocurre con el arresto ciudadano, regulado en la ley, pero no en la norma constitucional. Así pues, la detención preventiva en flagrante delito practicada por la policía o por los particulares, bajo el nomen juris de arresto ciudadano, constituye distintas modalidades, especies de privación de la libertad personal, que sería el género. La incorporación del arresto ciudadano en el artículo 260 de este CPP encuentra coherencia sistemática con la cláusula abierta de restricción legal a la libertad prevista en el A y B del artículo 224b de la Constitución. Consideramos que una mejor técnica legislativa sería incorporar en el texto del artículo 224F Constitución una fórmula abierta que permita al legislador ordinario regular otros supuestos de privación de la libertad física distintos de la detención judicial y policial, sin necesidad de remitirse al artículo 224b de la Constitución. En primer lugar, porque el arresto ciudadano en rigor es una modalidad de privación de libertad, es decir, es una especie del género detención. Y en segundo lugar, porque el mencionado artículo 224b ha sido invocado por el Tribunal Constitucional especialmente para resolver casos de habeas corpus restringido cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que en los hechos configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, sea la limita en menor grado, el habeas corpus restringido tiene por objeto atender no aquellos supuestos en los cuales el derecho a la libertad personal es afectado totalmente, sino en los casos en los cuales existe una restricción menor en la libertad física de la persona. Al respecto puede citarse como ejemplo de mejor técnica legislativa el artículo 24.6 de la Constitución de Ecuador, que señala: nadie será privado de su libertad sino por orden escrita de juez competente en los casos por el tiempo y con las formalidades prescritas por la ley, salvo delito flagrante, en cuyo caso tampoco podrá mantenérsele detenido sin fórmula de juicio por más de 24 horas. Por ello, de ley eferenda debe motivarse el artículo 224F de la Constitución con el siguiente texto: nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito o en los casos y en la forma prevista en la ley. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo máximo de 24 horas o en el término de la distancia. El artículo 260 del CPP extendió la facultad. Puede proceder, señala el texto normativo, de detención a los particulares y estatuyó la figura del arresto ciudadano, también limitado a la flagrancia delictiva, como un acto de colaboración con la administración de justicia, la cual exige una sospecha razonable, y presupone la existencia de hechos o información que convencerían a un observador objetivo de que la persona en cuestión puede haber cometido el delito, lo que no dependerá de las circunstancias del caso en concreto. El arresto ciudadano se justifica por la urgencia de la detención y en razón de que la autoridad competente no está presente.
No obstante, inmediatamente se debe requerir la presencia de los efectivos policiales o acercarse a las instalaciones del cuerpo policial más cercano para entregar al ciudadano y con él, de ser el caso, los vestigios, objetos o instrumentos que se hayan encontrado. La policía redactará un acta donde se haga constar la entrega y las demás circunstancias de la intervención. El acta de arresto ciudadano es una prueba preconstituida que por la urgencia e irrepetibilidad de la misma se realiza en tales condiciones. El arresto ciudadano, practicado por cualquier persona, procede al igual que la detención policial en cualquiera de las modalidades de flagrancia descritas en el 259 del CPP, con la diferencia de que el arresto es facultativo para los particulares, mientras que la detención es un deber funcional para los policías. Los conceptos jurídicos detención o arresto previstos en el artículo 259 y 260 del CPP, respectivamente, tienen utilidad terminológica para diferenciar al ejecutor de la privación de la libertad personal en flagrante delito con la finalidad de poner al detenido por la policía o al arrestado por el particular a disposición de la autoridad competente. Como bien anota la sentencia del TCE del 98 de 1986, una recta identificación del concepto de privación de libertad permite subrayar que no es constitucionalmente tolerable que situaciones efectivas de privación de libertad, en las que de cualquier modo se impida o obstaculice la autodeterminación de la conducta lícita, pues queden sustraídas a la protección de la libertad dispensa la Constitución y la ley. Siendo así, debe considerarse como detención cualquier situación en que la persona se vea impedida u obstaculizada para autodeterminar, por obra de su voluntad, una conducta lícita, de suerte que la detención es una pura situación fáctica, sin que puedan encontrarse zonas intermedias entre detención y libertad. Por tanto, el arresto ciudadano, en puridad, es una detención entendida como la situación fáctica de privación de la libertad por delito flagrante, pero diferencia de la detención policial en diversos aspectos. La detención policial es una situación de flagrancia delictiva, es un deber con consecuencias jurídicas negativas en caso de omisión de dicha función, mientras que el arresto ciudadano es llanamente una facultad entendida como un acto de colaboración con el sistema de justicia penal sin ninguna consecuencia jurídica adversa en tanto de no hacerlo. De otro lado, la detención policial tiene como finalidad poner al detenido a disposición del juez dentro del plazo máximo de 48 horas para delitos comunes y de 15 días para delitos especialmente graves, en tanto que el arresto ciudadano se debe entregar inmediatamente el arrestado a la policía más cercana, entendiéndose como tal el tiempo que demanda el dirigirse a la dependencia policial más cercana o al policía que se halle por inmediaciones del lugar. Finalmente, en la detención policial, el detenido es conducido a un centro de detención ubicado dentro de la comisaría del sector hasta ser puesto a disposición del juez dentro del plazo legal. Mientras que el arresto ciudadano no está autorizado a encerrar o mantener privada de su libertad al arrestado en un lugar público o privado hasta su entrega a la autoridad policial. La flagrancia estricta tiene lugar cuando el agente es descubierto en la realización del hecho punible. Artículo 259.1 del CPP. En alusión al delito tentado o cuando el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto, que es el punto 2 del mencionado artículo. En referencia al delito consumado, nuevamente, la flagrancia estricta tiene lugar cuando el agente es descubierto en la realización del hecho punible, en alusión al delito tentado, o cuando el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto, en referencia al delito consumado. La Corte Suprema precisa que en esta modalidad de flagrancia, la percepción sensorial de la víctima o del testigo presencial es concomitante al hecho criminal. Entonces, habrá flagrancia estricta hasta la consumación del hecho, siempre y cuando el sujeto agente no haya logrado huir y ha sido detenido. El arresto ciudadano en flagrancia estricta no genera mayor inconveniente el concurrir las notas sustantivas de inmediatez temporal y personal, así como las notas adjetivas de percepción directa y efectiva, y también la necesidad urgente de la intervención.
a lo cual permite su adecuada comprensión y aplicación por los particulares, sintetizado en el argot popular de ser encontrado con las manos en la masa. Los problemas interpretativos del arresto ciudadano surgen con las otras modalidades de flagrancia extendida temporalmente hasta las 24 horas. A diferencia de la flagrancia estricta, en que el arresto ocurre cuando el sujeto es descubierto en la realización del hecho punible o cuando acaba de cometerlo, de manera diferente, en la cuasi flagrancia, el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen y se ha encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible. El punto 3 del 259. De otro lado, en la flagrancia presunta, el agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel, o que hubieran sido empleados para cometerlo, o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. Es el punto 4 de tal artículo. La referencia normativa en las dos modalidades de flagrancia extendida a después de la perpetración del hecho punible denota que todas las fases externas del iter criminis han sido ejecutadas. Es decir, la detención del agente tiene lugar después de la consumación del delito con la finalidad de evitar la fuga del autor y someterlo a su proceso penal. La fórmula legal ha cuantificado en 24 horas el plazo límite para la captura del agente desde la ocurrencia del hecho punible, siempre que se encuentre identificado por prueba testimonial, que es la percepción sensorial directa, o prueba audiovisual, percepción sensorial indirecta, que haya registrado su imagen para el supuesto de hecho de la cuasi flagrancia, o haya sido encontrado con evidencias del delito para la flagrancia presunta. Ambas modalidades de flagrancia pueden ocurrir en forma ininterrumpida o interrumpida, tomando como referencia temporal la secuencia comprendida entre la ejecución del delito, la huida y la captura del presunto delincuente. A diferencia de la detención practicada por la policía en los supuestos de flagrancia extendida, los particulares solo pueden arrestar al sujeto cuando la realización del delito es actual y en esa circunstancia el autor sea perseguido y detenido inmediatamente de haber realizado el acto punible. Es decir, de manera ininterrumpida y sin solución de continuidad. Ellos señalaron la RN 1411 del 2021. La flagrancia extendida hasta las 24 horas de ocurrido el hecho delictivo que requiere la realización de actos de investigación urgentes e inaplazables tendientes a la comprobación en grado de probabilidad del delito denunciado para construir una causa probable que justifique la detención del autor, todo lo cual es de competencia exclusiva de la policía al tener la función de prevenir, investigar y combatir la delincuencia, así como tener reconocida las diversas funciones relacionadas con la investigación del delito. A diferencia de los particulares que no están obligados legalmente a realizar el arresto ciudadano en flagrante delito, concibiéndose como una facultad. En aplicación del método de interpretación restrictivo, por tratarse de una ley que coacta la libertad, corresponde interpretar que el arresto ciudadano procederá en flagrancia estricta y también en las otras modalidades de flagrancia extendida, siempre que, como lo precisa el Tribunal Constitucional, se entienda la flagrancia como una evidencia del hecho delictuoso, que solo se constituirá cuando exista un conocimiento fundado, directo e inmediato del hecho punible que se viene realizando o que se acaba de realizar, concurriendo además como requisitos insustituibles la inmediatez temporal, que es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes, y la inmediatez personal, es decir, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos en el momento de la comisión del delito y esté relacionado con el objeto o los instrumentos del delito, ofreciendo una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo. Respecto a los serenos municipales, el orden interno ha sido asimilado a la noción de orden policial, ya que a través de la actividad que este implica se evita todo desorden.
desbarajuste, trastorno, alteración, revuelo, agitación, lid pública, disturbio, dependencia social, etc., que pudieran provocar individual o colectivamente miembros de la ciudadanía. Con ello se preserva la armonía necesaria para alcanzar los fines de que la sociedad persigue. Ciertamente, el artículo 166 de nuestra Constitución señala que corresponde a la policía el resguardo de la seguridad ciudadana y del orden público. Sin embargo, ello no puede ser asumido como el reconocimiento de una competencia de carácter excluyente. Así, el artículo 197 dispone que las municipalidades, en cooperación con la policía, puedan también desarrollar y contribuir con esta clase de funciones. Dentro de ese marco de cooperación existe en la actualidad el servicio denominado como serenazgo. La Ley 31297, Ley de Servicio del Serenazgo Municipalidad, señala que el serenazgo municipal es el servicio de seguridad ciudadana que brindan los gobiernos locales en su respectivo ámbito geográfico y consiste en acciones de vigilancia pública y apoyo en atención de emergencias, así como auxilio, asistencia al ciudadano y cooperación con las entidades públicas que la requieran en materia de seguridad ciudadana. Sus procedimientos están enmarcados en la Constitución y el ordenamiento jurídico en materia de seguridad ciudadana, observando el respeto irrestricto de los derechos humanos. El Servicio Municipal de Serenazgo constituye un elemento importante dentro del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que es el SINASEC, con el fin de garantizar la seguridad y el orden dentro de su jurisdicción territorial. El personal de serenazgo es parte de la imagen de las municipalidades con presencia en las calles, por lo que su adecuada formación y oportuna atención a los vecinos contribuye a una imagen positiva de la gestión municipal. El artículo 166 de la Constitución prescribe que la policía tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno, presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad, garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado, previene, investiga y combate la delincuencia, vigila y controla las fronteras. Asimismo, el artículo primero del Decreto Legislativo 1267 de la Ley de la Policía Nacional del Perú precisa que la policía ejerce competencia funcional y exclusiva a nivel nacional en materia de orden interno y orden público y competencia compartida en materia de seguridad ciudadana. De otro lado, el artículo 197 de la Constitución prescribe que las municipalidades brindan servicios de seguridad ciudadana con la cooperación de la policía conforme a ley. En ese sentido, el artículo 85, numeral 1.1 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, precisa entre las funciones de las municipalidades la de establecer un sistema de seguridad ciudadana con participación de la sociedad civil y de la policía, y normar el establecimiento de los servicios de serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares de nivel distrital o del de centros poblados en la jurisdicción provincial de acuerdo a ley. Conforme a las competencias constitucionales y legales antes anotadas, queda claro que la policía tiene competencia exclusiva en el mandamiento del orden interno y competencia compartida con las municipalidades en materia de seguridad ciudadana, las cuales brindarán apoyo en el combate a la delincuencia. Por ello, el Manual del Sereno Municipal define como serenazgo el servicio de apoyo en seguridad ciudadana que brindan los gobiernos regionales, municipalidades provinciales, distritales y centros poblados en su respectivo ámbito geográfico, con excepción de los casos de patrullaje sin fronteras establecidos mediante convenio. Y como sereno, el servicio civil de actividades complementarias que mantiene vínculo contractual con el gobierno regional, municipal, provincial, distrital y centro poblado, brindando apoyo a la ciudadanía en las zonas asignadas mediante acciones preventivas, disuasivas y de atención a las personas para coadyuvar en mejora de los niveles de seguridad y tranquilidad pública. El servicio de apoyo a la seguridad ciudadana realizado por el Sereno en las acciones preventivas y disuasivas, según el Manual de Sereno Municipal, consiste en vigilar e informar situaciones o comportamientos irregulares o ilegales que evidencian la comisión o actos preparatorios de delitos, faltas y contravenciones que se produzcan en su sector de vigilancia. Apoyar al ciudadano y a la policía en casos de comisión de delitos, faltas, actos de violencia flagrantes y accidentes. Participar en operativos conjuntos con la policía y otras instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana en el marco de los planes de seguridad ciudadana.
como por ejemplo el patrullaje local integrado y el patrullaje sin fronteras. Operar las cámaras de videovigilancia y el uso de las tecnologías de información y comunicación, permitiendo una articulación y conectividad con los centros de monitoreo de cámaras de vigilancia de la policía y otros servicios de emergencia. Y finalmente, el deber de informar inmediatamente a la base de serenazgo y a la policía sobre la comisión de delitos, faltas, accidentes, conflictos sociales y otros eventos de relevancia en el ámbito de la seguridad ciudadana, entre otras funciones generales y específicas. El servicio de serenazgo municipal realiza labores disuasivas a través de patrullaje, que puede ser realizado a pie, motorizado o no motorizado. El patrullaje local integrado es el que realiza de manera conjunta y coordinada el serenazgo municipal en apoyo a la policía en los sectores de patrullaje establecidos por la comisaría dentro del ámbito territorial de la municipalidad provincial o distrital bajo el liderazgo operativo del comisario de la jurisdicción. Al respecto, la Directiva 313-2015 DIRGEN, aprobada por Resolución Directoral 538 del 2015, que regula la ejecución del servicio de patrullaje local integrado entre la policía y los gobiernos locales, precisa que la conducción y el comando de las operaciones de patrullaje están a cargo del comisario en coordinación con la Gerencia de Seguridad Ciudadana, previo acuerdo expreso y coordinación con la municipalidad correspondiente, debiendo involucrar para ello tanto las unidades móviles de los servicios de serenazgo como los de la policía. Para efectos del patrullaje integrado, ninguna unidad móvil de la municipalidad podrá desplazarse sin por lo menos un efectivo policial, bajo responsabilidad del gerente de seguridad ciudadana municipalidad. En casos de delitos y faltas flagrantes, el manual del sereno municipalidad señala que el sereno podrá retener al presunto implicado poniendo en forma inmediata al retenido a disposición de la policía en aplicación de la Ley 29372, Ley de Arresto Ciudadano. La retención es definida como la inmovilización física momentánea que puede efectuar el sereno a una persona implicada en algún acto delictivo a fin de evitar la fuga del lugar de los hechos para luego ser puesto a disposición de la autoridad policial en forma inmediata. La retención no implica detención, registros, ingreso a celdas u otras medidas que afecten los derechos fundamentales de la persona intervenida. El concepto utilizado de retención en rigor constituye una modalidad de detención por la cual el sereno municipal tiene la facultad, no la obligación, a diferencia de la policía, de privar de la libertad personal de una persona sorprendida en flagrante delito con el objetivo de conducirla a la autoridad policial más cercana, por lo que en su ejecución debe garantizarse los derechos inherentes al detenido previstos en el artículo 71.2 del Código Procesal Penal, en lo que sea pertinente. En resumen, los serenos están facultados para detener en delito flagrante mediante la medida coercitiva de arresto ciudadano. El sereno municipal, si bien tiene la condición de servidor público, por tener vínculo laboral con la municipalidad, no se encuentra autorizado a detener conforme a los alcances del artículo 259 del Código Procesal Penal, reservado exclusivamente para el personal policial. Ello no impide que, como cualquier persona, pueda proceder al arresto ciudadano previsto en el artículo 260 del Código Procesal Penal, ante una situación de flagrancia delictiva, como lo ha precisado el manual del sereno municipal. Máxime si dentro de sus funciones legales se encuentra comunicar y colaborar con la policía en casos de comisión de delitos y faltas. En ese sentido, el serenazgo que procede al arresto por delito flagrante debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyan el cuerpo del delito a la comisaría de su respectiva provincia o distrito, pues en aplicación del principio de territorialidad, el personal de serenazgo ejerce sus funciones en el ámbito geográfico de la municipalidad provincial o distrital en la que presta servicios. Es necesario aclarar que el sereno no está obligado legalmente a arrestar al sujeto activo del delito en situación de flagrancia, a diferencia de la detención policial, pero sí a comunicar de inmediato a la autoridad policial la comisión del mismo. No hacerlo generaría responsabilidad administrativa disciplinaria y, además, responsabilidad penal por el delito de omisión de denuncia tipificado en el artículo 377 del Código Penal, en tanto el hecho delictivo haya sido presenciado en el ejercicio efectivo de sus funciones de sereno y dentro del ámbito territorial de la provincia o distrito donde presta servicios. La Defensoría del Pueblo, en el informe de Adjuntía 1-2021-DP del 2021, realizado con base en una muestra de 30 municipalidades distritales supervisadas consideradas las más vulnerables al crimen y la violencia, ha constatado que en el 2019 los delitos con mayor incidencia son los que afectan el patrimonio de las personas,
seguido de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, el tráfico ilícito de drogas y la libertad sexual. La Defensoría del Pueblo también precisa que los principales motivos de intervención del Serenazgo en 2019 sigue el siguiente orden. Delitos contra el patrimonio, violencia familiar, consumo de licor en espacios públicos, mientras que en 2020, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, se modificó al orden siguiente: violencia familiar, delitos contra el patrimonio e incumplimiento de las medidas sanitarias. De otro lado, el Manual de Serena Municipalidad ha regulado los procedimientos de intervención en delitos contra el patrimonio, hurtos y robos, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidios y lesiones, microcomercialización, consumo de drogas y licor, accidente de tránsito, pandillaje, entre otros. El artículo 24 del Decreto Supremo 9 de 2022 prescribe que el personal de serenazgo está prohibido de portar armas de fuego en el ejercicio de sus funciones, aun cuando posea licencia para portar armas de defensa personal, de caza, de colección y otras bajo la modalidad de seguridad privada, así como armas no letales y materiales relacionados no autorizados. Esta prohibición legal de portar armas letales y no letales en el ejercicio de sus funciones no deja de ser discutible, pues entre las funciones del Servicio de Serenazgo Municipal se encuentra en la de colaborar con la policía en la prevención de la comisión de delitos, faltas y actos de violencia flagrantes, constituyendo por ello claramente un trabajo riesgoso. Pero a continuación se les prohíbe premunirse de cualquier clase de armas letales y no letales, tanto para controlar la situación de violencia como para su propia defensa personal, lo que ha ocasionado que en el terreno de los hechos que los serenos sean víctimas frecuentes de violencia física por parte de los delincuentes, con resultados a veces fatales, siendo notoriamente insuficiente contar únicamente con equipamiento de protección, convirtiéndolos lamentablemente en carne de cañón para la delincuencia. Esta realidad problemática de desprotección del personal de serenazgo ha generado la publicación de la Ley 31795, la cual fue aprobada por insistencia del Congreso al haber sido observada por el Ejecutivo. Esta novísima ley señala lo siguiente: los serenos deben contar con los medios de defensa necesarios para cumplir con sus funciones, de acuerdo con la modalidad del servicio que brindan. Los medios de defensa según los recursos de cada municipalidad son los siguientes: grilletes de seguridad, escudo, bastones tonfa, aerosoles de pimienta, chalecos antibalas para el cumplimiento de sus funciones, teniendo como finalidad prevenir y disuadir la comisión de delitos y faltas que atenten contra la seguridad ciudadana, respetando los derechos fundamentales de las personas. Al respecto, el gerente de la Municipalidad de Lima explicó que la norma aprobada no cuenta con nada nuevo, pues el equipamiento autorizado ya viene siendo utilizado por los serenos. Así pues, muchas municipalidades ya han venido usando estos implementos que no estaban prohibidos por ninguna ley. La única novedad es que esta vez los serenos se les autoriza su uso expresamente. La ley utiliza el término medios de defensa a diferencia del proyecto de ley, que hace referencia expresa a armas no letales, lo cual resulta coherente con la facultad de los serenos de proceder al arresto ciudadano en flagrante delito, estando autorizados a defenderse o repeler cualquier agresión física mediante el uso de determinadas armas no letales, también denominadas armas menos letales o armas menos mortales, descritas a modo de números clausus en el texto normativo, consistentes en grilletes de seguridad, escudos, bastones tonfa, aerosoles de pimienta y chalecos antibalas. Para ello, la Ley 31795 incorpora en el artículo 21A, señalando que la autoridad municipalidad, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, proveerá de los recursos respectivos para los medios de defensa y capacitación y las evaluaciones psicológicas periódicas a los terrenos municipales. En este orden de ideas, resulta correcta la denominación de medios de defensa para referirse a las armas no letales autorizadas por ley, para que el sereno pueda repeler los actos de violencia asociados generalmente a la retención de una persona, entendiéndose que el arresto es una facultad y no una obligación funcional. Por tanto, si resulta evidente el inminente peligro para la vida e integridad física del sereno, puede, sin ninguna consecuencia legal adversa, desistirse del arresto y en su lugar pedir apoyo policial. El servicio de serenazgo, cabe recordar, está limitado esencialmente a acciones de prevención y disuasión de la comisión de delitos y faltas, a diferencia de la policía, que tiene como función explícita el combate a la delincuencia y, en consecuencia, el deber legal de detener en flagrancia cuando estando autorizado para ello a hacer uso de armas letales, como su arma de fuego reglamentaria en caso sea necesario. El personal de serenazgo está compuesto en un porcentaje no menor del 20% del total de sus efectivos por licenciados de las Fuerzas Armadas y miembros en situación de retiro de las Fuerzas Armadas o de la Policía en mérito a su formación y experiencia en materia de orden público y seguridad ciudadana.
Incluso el ingreso y permanencia en el servicio de serenazgo municipal se realiza mediante concurso público de méritos, previo cumplimiento de diversos requisitos y sometidos a un riguroso proceso de selección de evaluación. Ya en funciones, el personal de serenazgo es capacitado permanentemente en el desarrollo de competencias y habilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones, a cargo de la policía en las mismas unidades de instrucción de las regiones policiales. De otro lado, en la prestación de servicio de serenazgo municipales se consideran los enfoques preventivo comunitario de derechos humanos de género, interculturalidad, interseccionalidad, perspectiva de discapacidad, inclusivo de atención a la diversidad e intergeneracionalidad. Además del cumplimiento de diversos principios de respeto a la persona y sus derechos humanos, servicio a la ciudadanía, igualdad y no discriminación, legalidad, territorialidad, debida diligencia, y valores como la disciplina, integridad, respeto mutuo y vocación de servicios. Respecto a lo que trata de las rondas campesinas, podemos decir que conforme al artículo 149 de la Constitución, las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de las personas. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial. Sobre la autonomía jurisdiccional de las comunidades campesinas y nativas, el Tribunal Constitucional señala que dichas comunidades se encuentran plenamente legitimadas para impartir justicia aplicando el derecho consuetudinario dentro de su ámbito territorial, siempre en un marco de respeto de los derechos fundamentales. Toda jurisdicción indígena o comunal en nuestro país, para ser reconocida como tal, debe contar con autoridades comunales que ejerzan el poder jurisdiccional, la competencia para resolver los conflictos jurídicos que surjan en su territorio de conformidad con su desarrollo histórico-cultural, su derecho consuetudinario y su particular sistema normativo, y procedimientos que permitan una mínima garantía a los derechos fundamentales de los procesados y agraviados, la potestad para hacer efectivas sus decisiones y que éstas sean definitivas. El hecho de que el constituyente haya reconocido autonomía jurisdiccional a las comunidades campesinas y nativas significa la aceptación de que al interior del Estado peruano coexisten diversos órdenes jurídicos, los cuales interactúan y eventualmente pueden entrar en conflicto incluso cuando se trata de los alcances y garantías de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución. La coexistencia de diversos ordenamientos y de distintas cosmovisiones no puede ser entendida solo como una mera aceptación o tolerancia de lo que la mayoría considera diferente e incluso subordinado, con base en lo que esta cultura considere qué es el contenido de la Constitución o los de derechos. La cuestión es mucho más compleja, pues la fórmula del Estado constitucional permite la convivencia de distintas creencias en los espacios públicos, pero con la precisión de que ello no implica solamente el deber de resistir las creencias ajenas, sino que también involucra la idea de evitar absolutizar nuestras propias creencias en desmedro de las demás. Las rondas campesinas han asumido diversos roles en el quehacer de esos pueblos, tales como seguridad y desarrollo, y entre ellos también se encuentra, sin duda alguna, los vinculados al control penal en cuanto presupuesto necesario para su relevancia jurídica. Aplican las normas del derecho consuetudinario que les corresponda y expresen su identidad cultural. Son una respuesta comunal, entre otras expresiones socioculturales, ante el problema de la falta de acceso a la justicia, que es un derecho fundamental procesal que integra el núcleo duro de los derechos fundamentales. Según algunos científicos sociales, la justicia que aplican las rondas puede definirse como reconciliadora y ejercen mecanismos tradicionales de resolución de conflictos. Sus juicios cuentan con ciertas formalidades, pero carecen de la rigidez que caracteriza a la administración de justicia formal. El artículo 1 de la Ley 27908, en igual sentido que el reglamento de esa ley, ratifica las funciones de seguridad de las rondas campesinas dentro de su ámbito territorial y precisa que esta última apoya en el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las comunidades campesinas y nativas y colaboran con la solución de conflictos. Sin embargo, en vía de integración ha de entenderse que las funciones referidas al control del orden y a la impartición de justicia son íncitas a las rondas campesinas, tanto si éstas se originan en el seno de las citadas comunidades y son expresión de ellas en la medida en que sus normas internas lo autoricen, si surgen en aquellos espacios geográficos rurales en los que no existen comunidades campesinas, puesto que, como el propio artículo 1 preceptúa, son formas autónomas y democráticas de organización comunal. Cabe resaltar que en muchos casos las funciones jurisdiccionales en cuestión
se dan no solo como un intento de reivindicar y afirmar sus propias esferas, sino que también vienen propiciadas por la ausencia o casi nula existencia de presencia estatal. Los elementos que comporta la jurisdicción especial comunal ronderil son el elemento humano, que es la existencia de un cuerpo diferenciable por su origen étnico o cultural y por la persistencia diferenciada de su identidad cultural. Como ha quedado expuesto en los párrafos anteriores, las rondas campesinas tienen ese atributo sociocultural. El elemento orgánico es la existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una función de control social en sus comunidades. Las rondas campesinas precisamente son esa organización comunal que, entre otras múltiples funciones, asumen funciones jurisdiccionales para la solución de conflictos. Ellas cuentan con la necesaria organización, con el reconocimiento comunitario y con capacidad de control social. Es también el elemento normativo, que es la existencia de un sistema jurídico propio, de un derecho consuetudinario que comprenda normas tradicionales tanto materiales como procesales y que serán aplicadas por las autoridades de las rondas campesinas. Esas normas, en todo caso y como perspectiva central de su aceptabilidad jurídica, han de tener como fundamento y límite la protección de la cultura comunitaria, asegurar su mantenimiento y prevenir las amenazas a su supervivencia. Y el elemento geográfico, que son las funciones jurisdiccionales que determinan la aplicación de la norma tradicional, se ejercen dentro del ámbito territorial de la respectiva ronda campesina. El lugar de comisión del hecho, determinante de la aplicación de la norma tradicional, es esencial para el reconocimiento constitucional de la respectiva función jurisdiccional de la ronda campesina. Las conductas juzgadas han de ocurrir en el territorio de esta. A estos elementos se les une el denominado factor de congruencia. El derecho consuetudinario que deben aplicar las rondas campesinas no puede vulnerar los derechos fundamentales de la persona. Se trata de una condición de legitimidad y límite material para el ejercicio de la función jurisdiccional especial comunal ronderil. El fuero comunal rondero se afirmará, por tanto, si concurren los elementos y el factor antes indicado. El elemento objetivo es básico, al igual que el factor de congruencia. Este elemento objetivo está referido con independencia de lo personal. El agente ha de ser un rondero y territorial. La conducta juzgada ha de haber ocurrido en el ámbito geográfico de actuación de la respectiva ronda campesina necesariamente presente. La calidad del sujeto o del objeto sobre el que recae la conducta delictiva. Será del caso establecer como primer paso la existencia de una concreta norma tradicional, que incluya la conducta juzgada por la ronda campesina. Esa norma tradicional, como ha quedado expuesto, solo podrá comprender la defensa y protección de los intereses comunales o de un miembro de la comunidad donde actúa la ronda campesina. Y B, si el sujeto u objeto pasivo de la conducta pertenece también a la comunidad y los hechos guardan relación con la cosmovisión y la cultura rondera. Se trata, por tanto, de conflictos puramente internos de las rondas campesinas. No cabe sino afirmar la legitimidad constitucional de esa conducta y, por ende, la exclusión del derecho penal. En tanto, claro está, los actos cometidos no vulneren los derechos fundamentales. En cambio, frente a personas que no pertenecen a la cultura o espacio cultural de actuación de las rondas campesinas, se presenta un conflicto de naturaleza intercultural. La solución no puede ser igual. La legitimidad de la actuación comunal rondera estará condicionada no solo a la localización geográfica de la conducta, sino también al ámbito cultural. Esto es, que la conducta del sujeto afecte el interés comunal o de un poblador incluido en el ámbito de intervención de la ronda campesina y esté considerada como un injusto por la norma tradicional, cuya identificación resulta esencial para el órgano jurisdiccional. Que entre otros factores vinculados a la forma y circunstancias del hecho que generó la intervención de las rondas campesinas y al modo como reaccionaron las autoridades ronderas, objeto de denuncia o proceso penal. El agente de la conducta juzgada por el fuero comunal rondero haya advertido. La lesión o puesta en peligro del interés comunal o de sus miembros, y cuando con móviles egoístas para afectar la institución comunal u ofendido, a sabiendas los valores y bienes jurídicos tradicionales de las rondas campesinas o de sus integrantes.
Factor de congruencia. El factor de congruencia exige que la actuación de las rondas campesinas basadas en su derecho consuetudinario no vulnere el núcleo esencial de los derechos fundamentales. Se trata de aquellos derechos fundamentales en los que existe suficiente consenso intercultural, entendiendo por tales como pauta general los derechos fundamentales que no pueden derogarse ni siquiera en situaciones de máximo conflicto o estados de excepción. Será de rigor considerar como conductas que atentan contra el contenido esencial de los derechos fundamentales y, por tanto, antijurídicas y al margen de la aceptabilidad del derecho consuetudinario. Las privaciones de libertad sin causa y motivo razonable plenamente arbitrarias y al margen del control típicamente ronderil, las agresiones irrazonables o injustificadas a las personas cuando son intervenidas o detenidas por los ronderos, la violencia, amenaza o humillaciones para que declaren en un u otro sentido, los juzgamientos sin un mínimo de posibilidades para ejercer la defensa, lo que equivale prácticamente a un linchamiento. La aplicación de sanciones no combinadas por el derecho consuetudinario, las penas de violencia física extrema, tales como lesiones graves, mutilaciones, entre otras. El derecho a la intimidad, a la identidad cultural y al ejercicio de funciones jurisdiccionales conforme al derecho consuetudinario está pues limitado a las reservas que dimanan del propio texto constitucional y de su interrelación con los demás derechos, bienes e intereses constitucionalmente protegidos. Así, las cosas, los alcances de un tipo legal pueden restringirse en dos casos. Cuando la interpretación de los elementos normativos del tipo lo permita, que es la interpretación del tipo conforme a la Constitución, y cuando sea aplicable una causa de justificación, en especial la prevista en el artículo 20.8 del Código Penal, cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho. Lo expuesto guarda coherencia con el alcance del fuero comunal rondero. Desde el primer caso, supuesto de atipicidad de la conducta, se descarta de plano, por ejemplo, el delito de usurpación de funciones, 361 del CPA, en la medida en que el rondero actúe en ejercicio de la función jurisdiccional comunal constitucionalmente reconocida y garantizada. También se rechaza liminarmente la imputación por delito de secuestro, puesto que el rondero procede a privar la libertad como consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional, detención coercitiva, imposición de sanciones. La actuación de las rondas campesinas y de sus integrantes no está orientada a obtener beneficios ilegales o fines de lucro, y en principio la composición y práctica que realizan tiene un reconocimiento legal que las aleja de cualquier tipología de estructura criminal, banda, crimen organizado, asimilable a aquellas que considera el Código Penal como circunstancias agravantes o de integración criminal. Efectivamente, su intervención se origina en un conflicto de naturaleza y trascendencia variables que involucra a personas que reconocen en las rondas campesinas instancias conciliadoras de resolución de conflictos y con capacidad coercitiva, uno de los atributos esenciales de la jurisdicción. El hecho de que las autoridades comunales o ronderas sean investigadas y procesadas penalmente por incurrir en la supuesta comisión de delitos cuando imparten justicia no puede ser considerado prima facie como una injerencia de la jurisdicción ordinaria en la jurisdicción indígena. Ello porque lo que se discute no es la facultad comunal o rondera para investigar y castigar a las personas que hayan cometido una inconducta social, es decir, para impartir justicia. Esta facultad se encuentra constitucionalmente reconocida, y así lo ha afirmado el Tribunal Constitucional en anteriores pronunciamientos, y también ha hecho lo propio en la presente sentencia. Lo que busca esclarecer es que el ejercicio de esa facultad jurisdiccional por las autoridades comunales o ronderas no haya sido arbitrario, es decir, que no se haya incurrido en conductas que sí merecen una investigación penal y sanción del poder punitivo. Cuando, conforme al artículo 149 de la Constitución, se reconoce autonomía jurisdiccional a las comunidades campesinas y nativas, esto significa, de un lado, que el constituyente ha reconocido una situación de hecho preexistente a la instauración del Estado peruano como una república democrática, la cual es que en el seno de las comunidades campesinas y nativas
se imparta justicia aplicando el derecho consuetudinario. Pero de otro lado, también significa que el poder jurisdiccional ha sido repartido entre los diferentes órganos que ejercen función jurisdiccional en el Estado, según lo establecido por la Constitución en el orden de ideas ya señalado. Las comunidades campesinas y nativas, así como eventualmente las rondas campesinas, ejercen función jurisdiccional y en ese sentido, al igual que los jueces y jueces ordinarios, las conductas que desplieguen en el ejercicio del cargo pueden ser objeto de control estatal sin que ello suponga una injerencia en sus competencias. La detención realizada por las rondas campesinas relacionada con la infracción de una norma consuetudinaria por los integrantes de la respectiva comunidad no puede calificarse jurídicamente como arresto ciudadano, que está en el 260 del CPP, para la justicia penal ordinaria, la cual es una medida coercitiva que faculta a cualquier persona a arrestar a otra en situación de flagrancia delictiva para ser llevada inmediatamente a la policía más cercana. A continuación, conforme a la garantía prevista en el 2.24f de la Constitución, la policía deberá poner al detenido a disposición del juez para su procesamiento penal. Por el contrario, la detención, que es la privación de la libertad practicada por las rondas campesinas, tiene sustento en el 149 de la Constitución, que concordante con la Ley 27908 y su reglamento, cuyo bloque normativo les reconoce funciones de seguridad dentro de su ámbito territorial, además de apoyar el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las comunidades campesinas y nativas y colaborar en la solución de conflictos. Siguiendo la doctrina judicial contenida en el Acuerdo Plenario 1-2009 del 13 de noviembre del 2009, podemos concluir que las funciones referidas al control del orden y a la impartición de justicia son íncitas a las rondas campesinas, siempre que concurran los elementos que comporta la jurisdicción especial común del ronderil, humano, orgánico, normativo y geográfico. Además del factor de congruencia en cuanto exige que la actuación del, de las rondas campesinas basada en su derecho consuetudinario no vulnere el núcleo esencial de los derechos fundamentales, siendo así, el rondero procede a privar la libertad como consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional, detención coercitiva o imposición de sanciones, no bajo los parámetros del artículo 260 del Código Procesal Penal, que faculta el arresto ciudadano de cualquier persona por delito flagrante para someter al arresto a la justicia especializada penal.